Estamos en vivo. Creo que estamos ya en vivo. ¿Me confirmas, Eliezer, en vivo? Sí. Vamos entonces a empezar. Reciban una bienvenida especial a este 8º Congreso de Red y Paz, retos y desafíos para la construcción de paz desde abajo. En un momento les contaremos un poco más sobre cómo está configurado este congreso y su programación. Es un evento híbrido que se realiza de manera simultánea, en vivo y de manera presencial aquí en el Centro de Formación Avanzada de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Para instalar este evento, será ese el primer momento, vamos a tener la intervención de Alfonso Insuasti Rodríguez, representante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, de la Secretaría Técnica de la Red, docente investigador de la Universidad de San Buenaventura e investigador del Grupo Autónomo Cavilando, de Diana Paola Melo, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, y representante de la Fundación Universitaria Claretiana. Y Joan Sebastián, director del programa de antropología de la Fundación Universitaria Claretiana. Vamos entonces a darle la palabra a Alfonso Insuasti para instalar este espacio. Bien, primero agradecer por la presencia física y virtual, digital, de quienes nos acompañan y quienes están también conectados a las redes, a Facebook, de las organizaciones que estamos tratando de sacar adelante pues, este congreso. Se trata de un espacio para profundizar sobre esas problemáticas centrales. Tenemos hoy alrededor, en el marco de la paz total, creo que llevamos para 10 procesos, simultánea, unos de carácter político, negociaciones y otros diálogos sociojurídicos, que pretenden ponerle fin a estos ciclos, a estos giros pendulares entre la necesidad de la paz y la permanencia y pervivencia de la guerra, de la confrontación armada. Es clave que como universidades, y ahí creo que las instituciones de educación superior tenemos una deuda profunda en términos de empujar procesos de transformación real en los territorios y procesos en esa transformación real de los territorios en la construcción de una paz estable y duradera. Y una paz que se construya con las comunidades, que sea participativa. Entonces creo que en este congreso lo que haremos es eso, socializar una serie de dinámicas investigativas y de trabajos que se vienen realizando con el esfuerzo de sujetos comprometidos. A veces es eso lo que en realidad termina apalancando las universidades y en articulación también con procesos y organizaciones sociales. Entonces es ponernos a tono y en este momento sabemos se anuncia pues el inicio de la negociación, posible negociación, y de un cese bilateral al fuego con el Estado Mayor Central. Pero previo ya inició un proceso con el Ejército de Liberación Nacional que hoy nos deja un reto muy grande en el acuerdo número 9 y es potenciar la participación. Ya se creó el Comité Nacional de Participación como una instancia motor de 30 organizaciones conformados por 81 personas, delegados, delegadas de esas organizaciones, y su misión es apalancar procesos de participación hasta el mes de diciembre de 2023 para levantar un documento que sea la ruta de participación del 2024, es decir, la metodología, el diseño de la participación que será 2024-2025. Ahí como universidades tenemos que aportar, tenemos un reto.
Entonces, de este congreso esperamos que queden las conclusiones y las alianzas y las articulaciones necesarias para seguir aportando desde lo que somos y hacemos. Muchas gracias y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Alfonso. Vamos entonces a continuación a escuchar a Sebastián, director del programa de antropología de la Fundación Universitaria Claretiana. Bueno, hola, muy buenos días a todos, a los que están aquí presentes físicamente, los otros también, pero que se encuentran a través de la transmisión en vivo. Yo quisiera agradecer en este espacio la oportunidad que se está creando de construir. Esto también es una construcción de paz, pensarse la paz, o como muchos dirían, pensarse las paces, ¿sí? En pequeñas escalas, desde abajo, desde los procesos comunitarios que siempre han hecho o han intentado hacer las paces, aunque las dinámicas del conflicto en sus diferentes formas se han tratado de enquistar en los territorios y en las formas de vida. Yo vengo en representación de la Uniclaretiana como jefe del programa de antropología. En esta institución apostamos por la paz desde lo curricular, desde los diálogos con los profesores, en general desde toda la comunidad académica, que pretendemos que los aspectos más mínimos de la acción humana se conviertan o se transformen en posibilidades de paz. Creo que este escenario de construcción también de paz es muy importante para pensarnos qué es esto de las paces, por un lado, si estamos apuntando a esos futuros posibles o no, ¿sí? Porque es bien sabido, y esto es una crítica, se nos ha generado una idea bastante complicada en cuanto a las transiciones que se hacen de los procesos y de los territorios que se encuentran en conflicto a un futuro, ¿sí? Posible, que en muchas ocasiones no se pueden dar porque las transformaciones del conflicto vienen con esto que se ha denominado las transiciones políticas, o viene con lo que se ha denominado una promesa transicional, ¿sí? No podemos caer en esta idea de la paz o de los procesos de paz entendidos como un antes y un después, porque en esa medida, si le estamos prometiendo a la gente, y en este caso a las bases, a las organizaciones, que va a haber un futuro posible de paz, mientras que lo que necesitamos mostrar es cómo hay una dialéctica entre la paz y la guerra, ¿sí? De cómo se entremezclan muchos factores que hacen que se sostengan violencias y conflictos anteriores, o que se transformen los conflictos a partir de procesos, por ejemplo, de paz. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también cuando estamos trabajando con los retos de la paz o de las paces en plural, y no prometer lo que en un momento se ha denominado como esa promesa transicional. Este es un espacio entonces para que reflexionemos, debatamos, propongamos pues intentemos construir con la red una forma sostenible, si se quiere, de esto que llamamos la paz en Colombia, tanto la grande o la paz total o las paces pequeñas también, que todo va en un mismo sentido. Y es que Colombia tenga pues la posibilidad de transformar sus formas de disputa, también de violencias, y que podamos en democracia, si se quiere, construir país. Muchas gracias. Agradecemos a don Sebastián por esta intervención. Saludamos a las personas que están llegando en este espacio presencial y también a quienes nos están viendo en la transmisión. Para culminar esta primera fase de instalación, vamos a dar la palabra a Diana Paola Melo, docente de la Universidad, de la Fundación Universitaria Uniclaretiana, integrante de la Red de Paz y quien ha sido clave dentro del liderazgo y la organización de este evento. Diana, por favor. Bueno, gracias Daniela. Bueno, primero buenos días a todos los que están conectados, también a los que están presencialmente hoy acá. Pues bueno, contarles que esto es un trabajo en equipo. El Congreso se inició a pensarse en el mes de enero, sin embargo, esta es la 8ª versión del Congreso. Y en esta versión pues, del Congreso quisimos darle una mirada también desde los territorios, desde las experiencias y las organizaciones,
Hoy hay una propuesta también de gobierno, hay iniciativas, por ejemplo, desde La Paz Total, y también lo que están trabajando en los territorios. Por eso, digamos que desde la mirada de Orlando Falsborda, quisimos también que desde lo barrial, desde lo sector popular, por eso muchos de los que van a presentar en las ponencias, pues también son experiencias desde los territorios y desde lo local. En ese sentido, pues bueno, les cuento, vamos entonces también a desarrollar, digamos que este ejercicio donde hay más de 45 ponencias, parte también de 4 ejes que tuvimos en cuenta, que es el de memoria y derechos humanos, desarrollo territorial, territorio, economía y paz, negociación y paz, y género, arte e inclusión. Esos 4 ejes que estarán divididos en diferentes mesas. Quisimos también, este espacio es también para las voces. Muchos de los congresos que hoy tenemos tienen que pagar, ¿cierto?, para acceder a estos espacios de información y conocer esas experiencias. Este espacio también es desde Redipaz, quisimos que sea pues para todos y de acceso libre. Por eso, digamos, las redes nos dan esa posibilidad, pero también pues, que podamos estar y escuchar esas experiencias. En ese sentido, pues bueno, va a ser 2 días, miércoles y jueves. El miércoles tenemos entonces la mesa de negociación y paz y la mesa de desarrollo, territorio, economía, donde pues hay 4 mesas, ¿sí? Vamos a iniciar entonces para que más o menos a las 10:30, donde iniciaremos con el conflicto y sus matices, una revisión contextual a la lucha en Colombia, y en el mismo tiempo, o sea, ustedes van a tener la posibilidad de conectarse a una de las 2 salas. Por eso, digamos que está la programación, ustedes van a revisar allí narrativas de la guerra, la fórmula para la construcción de una mejor Colombia. Una sí se va a transmitir por Cabilando, la otra entonces posteriormente la compartiremos. Posteriormente, entonces en la tarde vamos a tener la mesa 3, que es de participación, derecho al territorio y construcción de paz, y una mesa 4, que es desarrollo de alternativas para la construcción de paz. La metodología es, cada ponente va a tener 20 minutos y posteriormente pues se va a generar un espacio de preguntas y conclusiones. Algo que decía Alfonso, y es que este evento espera que también todas estas conclusiones y estas experiencias que se están desarrollando acá pues puedan llevarse a estos espacios que como red estamos allí liderando también, en este caso Alfonso, en el Comité de Participación Nacional. Entonces, es llevar también todas estas iniciativas, que no se quede solamente en un ejercicio aquí de memoria sobre allí como el tema para lo académico, sino que también pueda trascender y tener una incidencia. Entonces, pues bueno, esperemos que estén ustedes conectados, que se disfruten también estos diálogos y estas experiencias en temas de investigación populares que se van a desarrollar durante estos 2 días. Muchísimas gracias, Diana, por tu intervención. Damos entonces con esta instalación inicio al evento. Para aproximarnos a lo temático, queremos recordar que este evento se hace en reconocimiento a la memoria del profesor Alfredo Correa, y queremos entonces dedicarle un primer espacio a recordar quién fue y por qué es importante y por qué este evento conmemora su vida y obra. Para eso, inicialmente voy a darle la palabra al profesor Nicolás Guzmán, quien nos acompaña virtualmente en este momento y es integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz de Paz. Profesor Nicolás. Tu micrófono. Profesor Nicolás, tu micrófono está silenciado. Ya, disculpe. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos, aun cuando estemos en la distancia y pues que nos apremia la situación del Congreso. Bueno, sí, como ya lo han dicho, pues hoy nos encontramos en este Congreso que nos convoca, sobre todo para revisar cómo se construye la paz desde abajo,
Sin embargo, también nos convoca exaltar la memoria de una gran persona que fue una activista por los derechos humanos, fue una persona que estuvo siempre al frente de todos estos procesos de humanización, estuvo al frente de cierto tipo de investigaciones en cuanto a los desplazamientos que se vivieron en la costa. Pues de allí que nuestro nombre del Congreso sea vida y obra del maestro Alfredo Correa de Andrés. Entonces, creo que es muy importante hacer una breve introducción de él, algo muy sucinto, para posteriormente darle pues la palabra a una persona que fue amigo de él, de sus entrañas, compartieron muchos momentos de la vida. Es el profesor Federico Santo Domingo, que se encuentra pues adscrito a la Universidad del Atlántico. Entonces, pues esperamos que todo este espacio de reconocimiento del maestro Alfredo y las palabras que nos pueda venir a contar el profesor Federico pues sean muy nutritivas. Sin embargo, hace 19 años y 3 días exactamente el paramilitarismo incrustado en el Caribe colombiano, en contubernio naturalmente con los agentes del Estado, pues le arrebataron la vida a un ser humano que dedicó parte de su tiempo al servicio de la comunidad. Como lo acabo de decir, este congreso es un homenaje al maestro Alfredo Correa de Andrés, ingeniero, agrónomo, sociólogo, intelectual, humanista, pero sobre todo, como sus mismos amigos lo dicen, un hombre del Caribe. Nacido el 26 de abril de 1952 en Ciénaga, Magdalena, realizó una maestría en educación con énfasis en desarrollo social en la Universidad de París 12 de Val-de-Mer en Francia. Dedicó 23 años de su vida a la docencia, fue un sociólogo comprometido con la comprensión de la región Caribe, con las poblaciones víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado y pues evidentemente el despojo de tierras que se vivió o se vive actualmente en el Atlántico y en el departamento del Bolívar. Un académico que articuló sus reflexiones y pensamientos con la sociología colombiana de Orlando Falsborda. Su trayectoria en el campo público pues fue muy sustancial. Fue secretario de Planeación y secretario de Participación Ciudadana, destacándose dentro de ese periodo de servicio público como un funcionario, como lo hemos venido diciendo y recordando, muy humanista, con gran sentido social y con un enfoque de participación en los derechos humanos. En el 2004, a sus 52 años, se encontraba trabajando en 2 investigaciones, una de ellas financiada por Conciencias junto con la Universidad del Norte de Barranquilla y otra de ellas financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estudió los desplazamientos que se vieron en las poblaciones rurales de La Cangrejera, Pinal del Río y la Loma de la Roja, esto en zona rural de pues, la ciudad de Barranquilla, y desarrolló su labor académica en defensa, como lo hemos venido diciendo, de los derechos humanos. El 17 de junio del 2004, sobre las 5:20 de la tarde, el maestro Correa salió de su apartamento ubicado en el tradicional barrio El Prado en la ciudad de Barranquilla. De manera inmediata, pues agentes del DAS, apoyados por un organismo de inteligencia del Atlántico, lo retuvieron con una orden de detención por el delito de rebelión que había sido emitida por un fiscal, el fiscal número 33 de la jurisdicción de Cartagena. Fue recluido en la cárcel del Bosque de Barranquilla. Allí permaneció desde, pues como lo dijimos, el 17 de junio hasta el 14 de julio del 2004. Fue señalado de ser ideólogo y colaborador del Frente 59 de las FARC, bajo el alias de El Profe o Eulogio. Fue víctima de un montaje que posteriormente la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, dio la razón, y también la eh, sala plena del Consejo de Estado también, en cierto modo, dio la razón en cuanto a que todo esto fue un montaje, y posteriormente pues el Estado colombiano debía primeramente indemnizar a las víctimas y hacerle un reconocimiento por parte del Estado junto con unas excusas públicas. Un mes después fue puesto en libertad, pese a que la Fiscalía General de la Nación tenía el material probatorio para dejarlo en libertad antes o de la forma más pronta. No lo hizo, pero lastimosamente el 17 de diciembre del 2004, mientras el profesor Alfredo se encontraba caminando en compañía de su escolta, Alberto Ochoa, por la 53 con 60, un sector de la ciudad de Barranquilla,
a las 2:20 de la tarde fue baleada por sicarios junto a Alberto en una vía pública. Entonces, la vida y la obra del maestro Alfredo Correa Andrés, no podemos decir que fue corta, no podemos decir que fue mala, sin embargo, nos dejó grandes enseñanzas, todavía sus palabras retumban en los salones académicos, todavía sus pensamientos y su forma de contribuir al mundo, de sentipensante, ese ser sentipensante, como lo llamaba el profesor, todavía está incrustado en las calles barranquilleras, y creo que una persona que se encuentra habilitada para poder contarnos un poco del maestro Alfredo, pues es el profesor Federico, quien se encuentra aquí a mi lado. Profesor Federico, muchas gracias por darnos su espacio y su tiempo. Bienvenido al Congreso de Redipaz en memoria de Alfredo Correa de Andrés. Gracias. Más bien, yo me siento honrado por la invitación de ustedes a exaltar la memoria de este gran pensador. He estado ya en 2 eventos donde se habla de Alfredo y quiero, y ojalá que ustedes lo hagan antes de terminar el Congreso, obtengan una hermosa canción en forma de salsa que se le compuso y destaca el gran corazón de este hombre, que en un momento tan cruel como un asesinato, su asesinato, la canción comienza con eso que él le dijo: oye, loco, no dispare, coño, no dispare. Eso habla de su gran corazón. Yo tuve la vida, pues, nos unió mediante el privilegio de la misma, provenimos de la misma población ciénaga, que es un nicho de rebeldía. Yo fui el único muchacho del lado de la línea, que era donde estaban los pobres, que fue a templar a Bogotá. Los de la plaza también fueron a Bogotá, pero él, que era de la plaza, lo mandaron fue a Barranquilla. Sin embargo, aquí rehicimos nuestra amistad, pues yo soy amigo de todos esos muchachos de esa época y nos fue uniendo la rebeldía. Yo creo sinceramente que él no fue militante de ninguna organización, pero sí era un hombre rebelde, un hombre que dar ese paso cuando todos queríamos ser especialistas en agricultura, ingeniero agrícola, pasó a la sociología. Allí tuvimos la oportunidad de compartir como profesor. Yo era profesor, fui profesor en la Universidad Simón Bolívar. Y esto hizo pues que este hombre se fue elevando en una gran categoría central que vamos a necesitar en este proceso de paz. Cuando él habló del sentipensante, es un gran homenaje que se le hizo al profesor brasileño, que en estos días también, Freire, que se celebra su memoria, eleva a categoría algo que se está discutiendo mucho en los procesos del conocimiento, que es el valor humano de la clase, que está antes del valor de la clase. Y es que Colombia, para reconciliarse, tiene que dejar esos odios en los cuales hemos nacido todos. Yo, siendo niño, a la edad de 8 años, vi cuando el ejército fusiló a un campesino en la finca de mi abuela, y nuestras ciudades han sido formadas por grandes turbas, digamos así, que salen huyéndolo al miedo, y así se ha formado Colombia. Y esta categoría es la que necesitamos los colombianos, olvidarnos los odios. Yo creo que Petro ha hecho muy bien en llamar y aceptar la colaboración de muchos jefes paramilitares para que muestren ese lado humano y poder convivir. Por ahí hay una amiga mía antioqueña que ya hizo este proceso, y la gente se ha unido aquí también por los lados de Bolívar, porque de lo contrario, si percibimos en los odios solo de clase, pues no habrá paz en Colombia, porque este es un país, los colombianos somos difíciles, somos excluyentes, siempre nos creemos el uno más que el otro, el bogotano más que el costeño más que el antioqueño, y eso hace pues que este efecto que es humano a veces no deja que se avance en proceso de paz.
Yo he ido aquí a Barranquilla mucho a oír al padre Bernardo Hoyos, quien de paso está preso para callarlo en estas elecciones, y allí se nota siempre cómo este cura, a través de la religión, que aunque haya ateos, Colombia es un país profundamente religioso y no hay colombiano de alguna calidad académica, como el caso mío, que no haya pasado por algún monasterio, y somos de formación religiosa y eso lo hemos heredado. Vemos cómo allí el padre mismo dio un ejemplo de un gran humanismo, mientras que aquí cualquier funcionario medio lo nombra y enseguida coge para el norte. Él se quedó viviendo allí en lo que llaman el Rincón Latino, en el barrio Rebolo, y allí está con la gente, de parte con la gente. Es un poco el ejemplo que nos dio la revolución en Nicaragua, cuando muchos curas hicieron sus islas para vivir en especie de comunidades aparte. Así, y por esto luchaba mi gran amigo, mi gran paisano, el Mono. Yo no sé cómo, pero la gente nos encontraba muchos parecidos. Y él era un hombre medio hiposo, nosotros heredamos eso. Era un gran caminante. El único que lo lograba subir en un carro era yo. Y nosotros íbamos siempre a los congresos de Ciénaga, que hacían unos congresos de escritores. Él iba allí y prefería quedarse conmigo en un hotelito en la población de Pueblo Viejo, que la deben llamar no tanto Pueblo Viejo, sino Pobreza Vieja, pueblo que no cambia, que no se le ve. Allí nos quedábamos en algún hotelucho para hablar, para departir y para hablar de nuestras experiencias en la metodología de los cambios, porque él era ante todo un intelectual. Y esta categoría en la que yo insisto mucho de sentipensante, lo eleva en su categoría de creador para estos nuevos procesos de paz que yo creo que tienen que ser victoriosos. Nunca este país había tenido un presidente tan brillante, tan ilustre, pero necesitamos que también eso que está mostrando a nivel internacional se muestre a nivel local, porque yo sí creo fuertemente el adagio latino aquel de primum vivere, dente filosofare, primero comer y después pensar. Es que mucha parte de ese lumpen, porque hay un proceso de lumpenización en el proceso de la paz en Colombia, ya sea porque los armados contrabandean, ya sea porque el pobre de la ciudad atraca, mientras no se consiga un plano de igualdad, que allí esté el saco, por lo menos 2 comidas, será imposible la paz. Yo creo que ustedes, que son creadores de este Congreso, y los veo en plena edad creativa, que no debe uno abandonarla ni después de viejo, pueden colaborar mucho, como le digo yo a un amigo aquí, Edwin, ya nosotros no somos de la oposición, necesitamos más recursos para poder trabajar. Casi que, como hacen los salesianos, llevan a los pobres su discurso, llevan a los pobres su comida, y ahí están los colegios salesianos en Bogotá, los colegios salesianos en Antioquia, los colegios salesianos en Ciénaga, que han hecho que mucha gente se destaque, porque es que ese síntoma de esa pobreza que raya en los lumpen en Colombia es uno de los grandes factores. Y el Mono Correa, como le decíamos sus amigos, elevó a esta categoría que no basta con pensar, hay que sentir. Es que el humano, mientras no sea sensible, no hay pensamiento posible. Yo me acuerdo que hace años a mí me decían que estaba loco cuando yo decía que el estómago pensaba. Se reían. Ya hoy en día la ciencia está diciendo que hasta el estómago piensa. Indudablemente, eso hay que llevárselo a la gente. No solamente racionalizar, que es muy hermoso, y para eso están los filósofos, pero el filósofo también tiene que sentir. Yo creo que nosotros debemos hacer un llamado a estas poblaciones juveniles, que los hay, inteligentísimos, que juegan con estos aparatos tecnológicos, a querer no solamente el teléfono, sino a querer a su hermano, darse cuenta que está peor que él, ayudar, colaborar. El Mono indudablemente hizo esto en su vida, y lógico, en un país como este,
hasta la sensibilidad es atacada. Fíjate que acaba de morir Botero y ahora que murió, pese a que muchos lo veían con su carácter burgués, descubrimos que sí quería la gente. Como Obregón se dirigió a los sectores pobres, pintando la pobreza, pintando ese corazón de artista que hace que, a pesar de que el artista pueda parecer como burgués, él fue sensible con el pueblo colombiano. Ese fue el Mono Correa. No solamente tuvo una gran estatura, porque era altísimo. Ahí estuve al lado y puse en una foto de Facebook, al lado de mi llave, una foto grandota, ahí en la casa de las víctimas aquí, frente al cementerio universal. No solamente fue grande de estatura, fue grande de pensamiento y con un gran corazón que debe servir de modelo a muchos jóvenes que sí se puede amar la agricultura, que se puede ser sociólogo y filósofo y entregarse a la causa del cambio en estos países donde vivimos con una pobreza peligrosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Federico, De verdad. las... Sí, claro. Gracias, amigo, gracias. No, usted. Bienvenidos al Congreso. Dani. Gracias a ti, Nicolás. Y gracias también al profesor por su intervención, al profesor Federico. Gracias por acompañarnos en este espacio y por hacer memoria de esta persona a quien hacemos el reconocimiento de este congreso, en cuyo nombre hacemos un reconocimiento en este congreso. Con este inicio vamos entonces a dar paso a la mesa número 1, cuya temática es negociación y paz. Quisiera confirmar si se encuentra en sala el ponente que va a acompañarnos, el profesor José Antonio Gutiérrez. Si justo se encuentra en sala, Nicolás, tú sabes de pronto. Parece que tenemos unas dificultades técnicas con la participación aún en sala del profesor José, pues él además está en otro país, entonces puede que haya una situación allí. Sin embargo, también este espacio va a acompañarlo Alfonso Suárez Rodríguez. Alfonso, lo presento de nuevo para quienes están conectando ahorita a la transmisión y van llegando al espacio. Él es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, investigador del Grupo Autónomo Cabilando y actualmente integra en representación de las universidades el Comité de Participación Nacional, donde se está adelantando un esfuerzo muy grande por recoger la agenda de las comunidades, la ciudadanía, para llevarla en el actual proceso de negociación entre el gobierno y el ELN. Entonces creo que tu intervención será muy pertinente para ayudarnos a reconocer esos puntos de articulación en relación con las negociaciones y la construcción de paz. Bien, entonces se conecta el profe, adelantamos un poco. Bien, sí, estamos participando del Comité Nacional de Participación, precisamente, pero para conversar un poco sobre ello. El gobierno plantea la idea de la paz total sobre unas hipótesis, y es que el Estado Colombia tiene una historia larga de procesos de paz que se han firmado, pero que por alguna razón, y son razones estructurales, siempre queda la puerta abierta para un nuevo ciclo de conflictos, para un nuevo ciclo de violencia. Entonces, hay algo que debe ser atendido para poder cortar o cerrar en un proceso de negociación el motor pendular de la violencia. Entonces, esa es una primera hipótesis. Segunda hipótesis, el gobierno no ha contado, o los procesos de negociación no han contado con una participación real de las comunidades. Su participación ha sido o periférica o no ha estado la participación. Es decir, las agendas se construyen y se han construido entre los armados. Y eso no ha posibilitado que se abra un escenario para que las comunidades, las organizaciones, la diversidad del pueblo esté allí, apalancando las construcciones territoriales. La tercera es el alto nivel de incumplimientos. Es decir, cada que se firma un acuerdo de paz,
su cumplimiento en lo acordado queda en suspenso. Lo que sí se acuerda es el desarme y la desmovilización de los actores armados. Ese punto se cumple, pero el punto en el que se especifica la agenda, no. Y ese punto de incumplimientos no solo es en los procesos de negociación con actores armados insurgentes, sino que también se manifiesta con las comunidades que salen a las calles, que acuden a las vías de hecho para hacer valer sus agendas. Entonces, allá hay unas hipótesis que dice, bueno, hay que darle trámite a las razones que provocan que estos elementos se sigan presentando. Entonces, hay unas razones estructurales de fondo que vuelven y se repiten en la negociación con las FARC. Se repiten porque la estructura del Estado sigue siendo la misma. Entonces, tenemos un acuerdo de paz muy concebido en su punto 1, sobre todo, en conexión con la lucha, sustitución de cultivos de uso ilícito, están conectados en el punto 1 de la reforma rural integral que no está siendo atendido de manera adecuada. Es decir, hay un alto nivel de incumplimiento que lo dice el Instituto PRO, no lo digo yo. Lo dice el instituto encargado, según el mismo acuerdo, de hacerle seguimiento al mismo acuerdo de paz. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer frente a esos factores que provocan que un nuevo ciclo de violencia se abra? Se plantea allí la necesidad de la paz total. Y se abren entonces dos grandes escenarios, un objetivo demasiado ambicioso, muy ambicioso. Se abren entonces dos grandes escenarios con la ley que trae los elementos que ya tenía el país frente a procesos de negociación con actores armados insurgentes, carácter político, y con actores armados no insurgentes. Ya retoman de esos insumos y esos materiales jurídicos, si se quiere, esas herramientas, y con la ley que potencia la paz total en el país. Entonces se abren dos grandes escenarios, uno de la negociación con actores que se les reconoce su carácter político, con la insurgencia, negociaciones de paz, y otro gran escenario que se abre es el de los diálogos, así lo llaman, diálogos sociojurídicos, es decir, con criminalidad de alto impacto o actores asociados a rentas criminales, al lucro, a la ganancia, al manejo de territorios en función de una actividad económica ilícita que también está en conexión con actividades lícitas, pero que tienen el control de ciertos territorios. Y ahí está también la tensión del paramilitarismo, las lógicas paramilitares que aún perviven en el país, y Nicolás ahora lo referenciaba. Aún hoy, en pleno gobierno del cambio, como lo decía el profe Federico, aún perviven, persisten y se siguen fortaleciendo, porque hay un régimen político que hay que evidenciar, que hay que develar, que el pueblo mismo debe reconocer, un régimen político que va más allá de quien esté gobernando. Como mismo lo dice Gustavo Petro, se tiene el gobierno, pero no el poder. El poder habría que entenderlo en términos de régimen político. Bien, entonces tenemos esos dos escenarios. En este momento, alrededor de 9 o 10 procesos de negociación caminan a la par, lo cual es un reto gigante. La negociación, la que más ha avanzado, es la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, con las tensiones, pero va avanzando. Viene anunciándose la negociación con el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC. Están los procesos en Buenaventura, en Medellín, en la Sierra Nevada, etc. Varios procesos que van caminando a la par. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, que se trata de una negociación con un actor insurgente, estamos ya en una fase bastante avanzada. Si miramos la historia de las negociaciones con el ELN, no se había llegado a este punto, ni siquiera la firma de un cese bilateral al fuego. Entonces, tiene un avance y va en dos líneas. Uno, desde que Santos abre la puerta, el gobierno de Santos, segundo gobierno de Santos, abre la puerta a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional,
que en realidad ese es el que se retoma, no es un nuevo proceso, se retoma el que se abrió con el gobierno de Santos y que el gobierno de Duque detiene. El gobierno de Duque se convierte hoy, si miramos la historia del país, en el único presidente que no abre procesos de negociación. Todos los presidentes abrieron puertas para alguna negociación con algún actor armado. Duque cerró todas las puertas. Queda en blanco en la historia del país, en blanco en acción. Bien, ese proceso se trunca, queda en suspenso, no respeta los acuerdos y lo retoma el gobierno de Gustavo Petro. Entonces estamos hablando de un proceso de negociación de muchos años. Lo retoma y retoman esa agenda inicial. 6 puntos, una agenda de negociación de 6 puntos, cuyos 3 primeros puntos están dedicados a la participación de la sociedad. Y al retomarlo, reconocer, hay unos elementos que son claves resaltar en ese proceso de negociación. 1, los actores, las partes, llegan a un acuerdo común, a una visión común de paz. Por lo general, los actores distan de la mirada y de la concepción de paz. Unos lo entenderán como el cese de todo obstáculo para el proceso y el proyecto económico neoliberal, y otros lo entenderán como las condiciones necesarias para que las comunidades puedan desarrollar sus planes, proyectos de vida autónoma, buen vivir, etcétera, una serie de valores propios de las comunidades. Entonces son 2 miradas distintas. Entonces lo primero que logran, en eso se demoran un tiempo, es una mirada común de paz, y queda en el Acuerdo de México. Muy interesante ese documento que sale allí. 2, se levantan las líneas rojas. En el proceso de negociación con las FARC, Santos planteó, yo creo que más que Santos es el sistema de poder, plantea una línea roja. Dice, no vamos a hablar del modelo económico. El modelo económico, dos líneas rojas. No vamos a hablar del modelo económico y no vamos a hablar de las fuerzas militares. Entonces, o de la concepción de seguridad del Estado. No vamos a hablar de eso. Entonces, en esta negociación, en esa visión común de paz, se logran levantar entonces las líneas rojas. Se puede hablar del modelo económico y se puede hablar del tema de la fuerza pública, que en este caso está anclado a la necesidad de superar la lógica paramilitar en el país, que también quedó en el Acuerdo de La Habana, un punto dedicado específicamente a ello, una mesa que se creó, pero que tampoco hay mayores avances allí. Es superar el paramilitarismo, lo que implica es una reforma interna de las Fuerzas Armadas, ejército, policía, etcétera, una reforma interna y una reforma también de su concepción de seguridad y de su formación, de la doctrina militar, y eso todavía está en ciernes, todavía está por ser tocado. Me van diciendo el tiempo porque yo me voy quedando con la palabra. Bien, entonces esos elementos son claves tenerlos en cuenta como logros iniciales, una visión común de paz, levantar las líneas rojas y retomar el acuerdo firmado con Santos. Es decir, el centro acá es la sociedad. La sociedad, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, etcétera, etcétera. Ese es el centro de esta negociación. Y dicen, no van a negociar actores armados. Los actores armados, que es gobierno, ELN, generarán las condiciones necesarias básicas para que las comunidades definan la agenda. Y ahí empieza un problema ya de comprensión y también un reto para la sociedad y un reto para las universidades. La manera como hemos entendido la participación y cómo hemos entendido quién es el que debe o no participar. Uno de los problemas que hemos encontrado apenas arrancando es que hay una concepción de participación muy plegada a la institucionalidad. Es decir, nos reunimos para que la institucionalidad nos cuente qué va a hacer, nos diga cuál es el plan, nos diga qué es lo que hay que hacer y mañana qué hacemos y pasado mañana qué hacemos. Pero cuando nos reúnen y nos dicen, de aquí debe salir la metodología, es decir, el plan de participación, el primer choque es epistémico. Es decir, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Eso, hay que construir lo que hay que hacer. Ese ya es un trasfondo interesante y un reto profundo como sociedad. Entonces, ese es uno de los elementos ya como les cuento que nos hemos ido encontrando, e incluso en nosotros mismos, de comprensión de un escenario en donde tenemos que construir la herramienta y el plan de participación. Esa es la tarea del comité en el acuerdo 9. Entonces se llegan a los aspectos centrales como el plan de trabajo. Se dice, se va a crear un comité nacional de participación, las partes se ponen de acuerdo, el comité es como un equipo motor. No es que ahí se concentre la participación, es un equipo motor. 30 organizaciones, está ACORE, están los empresarios, pero también están las organizaciones sociales y populares y lo que llamamos academia. Ya, ahí seguimos con la atención del llamado a eso que llamamos academia. Parece ser como algo que no camina con la realidad o que no se mete con la realidad de los territorios. Listo. 30 organizaciones, las organizaciones escogen 81 integrantes. Vamos ya en la tercera sesión plenaria, pero entre sesión plenaria y sesión plenaria hay una serie de reuniones, es decir, el tiempo va tensionando. No hay pagos, ahí se facilitan los escenarios y los espacios, la movilidad, y se acordó lo siguiente: 9 encuentros para construir la metodología. Es el reto inicial, va hasta diciembre, se construye el documento que se entrega en febrero de 2024. Eso está en el acuerdo 9, esas fechas. En febrero de 2024 se le debe socializar al país la metodología que se acordó durante este periodo y el plan de participación que se desarrollará durante todo el 2024 hasta mayo del 2025. Hay unos tiempos, sin embargo, vemos que los tiempos también parece ser que se nos van a quedar cortos, porque la realidad es distinta, es dinámica. Todos tenemos agendas para la subsistencia, para la vida cotidiana, la vida personal, más esto. Entonces se va convirtiendo en un reto poder organizar el rompecabezas de los tiempos de cada uno de quienes participamos. Bien, entonces se entregará, son 9 encuentros regionales, se dividió el país por 9 regiones, a criterio de la mesa. Cada región, 15 encuentros sectoriales o poblacionales, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, estudiantes, sectores urbanos, mujeres, etcétera. 15 sectores que se han definido. Entonces ahí estamos hablando de 24 encuentros, 9 regionales y el resto nacionales. Pero cuando empezamos a hacer el levantamiento de la información de las organizaciones sociales, de artistas, institucionales, empresariales, pues nos encontramos con la necesidad de que esos encuentros regionales les antecediera, igual los sectoriales, les antecediera encuentros preparatorios. Porque lo que nos sucedió a nosotros también está sucediendo a las organizaciones que convocamos. El choque es, ¿cómo así que voy a cuadrar? Claro, la gente se convoca e inmediatamente empieza a hablar de las problemáticas. Es decir, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos lo que algunos despectivamente llaman lista de mercado en la misma institucionalidad. Entonces, sale esa lista de necesidades. Todavía no, la lista de necesidades, que es importante. Por ahora necesitamos es organizar qué metodología de participación nos va a acompañar. Y en eso las organizaciones indígenas, las organizaciones negras, campesinas nos llevan mucha ventaja. Los urbanos estamos esperando a ver qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque no tenemos la experiencia organizativa, y ese también es otro hallazgo que va apareciendo. La ciudad nos individualiza, nos aísla. Cada uno es sálvese quien pueda. Entonces, la idea es aprovechar este escenario para que las organizaciones se reconozcan, se reencuentren, vaya quedando un tejido. Esa es una necesidad que vamos viendo, que va más allá también incluso de la construcción de la agenda. Es construir un tejido comunitario que también la guerra nos los ha reventado y
que de alguna manera el ejercicio del paramilitarismo, como lo sabemos por ya los ejercicios de verdad histórica, pues atacó inicialmente todo el tejido social, la capacidad organizativa comunitaria. Entonces eso se ha debilitado y posiblemente esto nos sirva también para ir encontrando puntos de ejes comunes e ir recuperando ese tejido social. Bien, entonces nuevamente la tarea. Nos estamos encontrando con esa dificultad y por tanto necesitamos encuentros preparatorios para que las comunidades puedan desdoblar esta información e ir a los encuentros con ya un previo preparatorio. Es decir, qué procesos o qué dinámicas sí han funcionado en términos de participación, cuáles no. Curiosamente, la tendencia por ahora es que las institucionalizadas no funcionan, porque están llenas de normas que le quitan dientes a la participación. Es decir, terminan siendo espacios donde posiblemente uno haga su catarsis, pero, por ejemplo, vamos al caso más reciente de las consultas populares. Se supone que era para que las comunidades definieran si existía, si dejaban ingresar o no un proyecto extractivo, pero se le generan una serie de normatividades que le van quitando poder y fuerza a los espacios de participación real. Entonces, bien, ahí vamos haciendo a la vez un diagnóstico de cuáles procesos han servido y cuáles no, y cuáles podríamos utilizar para poder potenciar lo que creo que no va a ser un mecanismo, que van a ser un amplio espectro de mecanismos. Y hay mecanismos que las comunidades han construido ellas mismas, que sí han servido, y que les ha posibilitado y les ha permitido levantar sus agendas propias y defenderlas. Entonces, ahí vamos encontrando, de ahí saldrán, ahí es donde la academia tiene un papel específico, poder observar eso, poder hacer análisis, poder acompañar, poder darse cuenta, incluso la academia, cómo quedó atrapada por el modelo neoliberal, universidad, empresa, Estado. Y ahí está atrapada en un universo sin fin, que no le permite de pronto poder ampliar su mirada y poder desdoblar su actividad en comunidades, en territorios específicos y con sectores poblacionales específicos. Bien, entonces en ese momento estamos, ya empezaron los encuentros preparatorios, los previos. Otro tema es los medios de comunicación. Obviamente esto no se comunica de manera adecuada y los grandes medios no lo están difundiendo. Por tanto, nos toca a nosotros en estos espacios, en múltiples espacios, multiplicar esfuerzos y con los medios alternativos estar insistiendo, estar comunicando qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos caminando. Estos encuentros deben realizarse a diciembre de este año, o sea, aquí ya estamos encima, que viene ahora una ola de encuentros. Y el reto también es la claridad, porque a la par tenemos un proceso electoral que lo ideal, lo que estamos buscando y lo que se ha logrado hasta el momento es que eso no se cruce por ningún lado, por mantener el espacio de manera autónoma. Y algunos de los encuentros se piensan ahora, se suspenden precisamente por el tema electoral y vuelven y se retoman después de la elección. Entonces ese es otro momento en el que los tiempos nos van a tensionar. Para el próximo año, 2024, en febrero se presenta el documento y la primera parte, 6 meses, en la participación, el reto es levantar el diagnóstico. Ahí sí que aparecen todos los dolores, la historia, lo que no se ha cumplido, porque tampoco tenemos una historia y en eso otro reto para las universidades. Por ejemplo, un estudio que dé cuenta de los últimos 10 años de participación social en el país. ¿Cuáles han sido las agendas que las comunidades han construido? Que las han construido. En el paro campesino, recuerdo muy bien la expresión de este paro no existe, del señor Santos, la negación, pero en ese paro se generó una agenda que recogía agendas anteriores. Es decir, un estudio que pueda recoger las agendas del país en los últimos 10 años, es decir, cuáles son esas agendas que se han construido, por qué no se han implementado y por qué han quedado también en el gran gaveta del incumplimiento de lo que llamaríamos el sistema político o el régimen político que pervive en el país. Entonces, ese estudio es un estudio pendiente,
También las universidades tendrían un gran reto allí. Hay demasiados retos que seguimos diciendo, las universidades nos quedamos cortas, las instituciones lo que llamamos academia, reflexionando, pero ¿qué pasa con la realidad? La realidad parece que va por otro lado. Bien, pero ahí tenemos el reto. Ese diagnóstico se levantará los primeros 6 meses y los siguientes 6 meses las agendas. Agendas que ya existen y otras agendas que están por construirse. Y esas agendas se entregarán en mayo de 2025, lo que llamaríamos el Gran Acuerdo Nacional. El 2025 sería la socialización, el diagnóstico más las agendas. Esa agenda que se construye, se supone que se le entrega a la mesa en mayo de 2025, se le entrega a la mesa para que sea el insumo de la negociación. Ahí sigue el tema de víctimas, que parece ser que va a empezar en paralelo, y cómo se implementará ese acuerdo. Y por último, la dejación de armas. Previo y en paralelo, se van construyendo los acuerdos humanitarios. Parecerían dos rutas separadas, pero están conectadas. Entonces, por eso se firma un cese bilateral y los 2 escenarios empiezan el mismo día, muy simbólico, el 3 de agosto. Y es el Comité Nacional de Participación y se firma el cese bilateral. Cese bilateral construido, no decretado por el gobierno, como sucedió el año pasado, creo, sino construido con las partes. Se genera, porque es delicado, es un cese bilateral, pero hay más actores armados. Se necesitan los protocolos, que se considera una vulneración al cese bilateral al fuego. Ese cese bilateral al fuego está acompañado de unas medidas humanitarias. Y esas medidas humanitarias, que incluso en el último acuerdo, creo que es el 13 o 14, me puedo equivocar en el número del acuerdo, se avanza hacia la declaratoria de territorios especiales de intervención, como lo fue Calima, posiblemente el nordeste antioqueño, varias regiones que van a ser ejes primero para especial atención humanitaria, porque tienen un alto índice de enfrentamiento y confrontación armada, pero también para la verificación, que es lo que en realidad está ocurriendo. Porque en esas zonas, en el sur de Bolívar, en el nordeste antioqueño, Chocó, en Calima, en la parte sur, en San Juan, etcétera, son puntos de confrontación en donde también hay denuncias del vínculo estrecho entre el ejército y las autodefensas gaitanistas, es decir, con grupos paramilitares. Es decir, no solo es lo principal, un acompañamiento humanitario a las comunidades y un plan de mejora para el retorno y el desarrollo de sus comunidades no es temporal, es lo que están exigiendo, lo que se está exigiendo en la mesa, un acompañamiento ya para el desarrollo de sus proyectos autónomos, sino también la verificación en terreno de lo que está ocurriendo y de poner la lupa también sobre esa alianza entre ejército y grupos paramilitares. Curiosamente ocurre lo de Tierra Alta Córdoba. Creo que ya tenemos suficiente información. Entonces, todos esos elementos son necesarios, van caminando de paralelo para generar las condiciones esenciales para que en ciertos territorios donde la violencia está en aumento o la confrontación armada, pues tengan las condiciones básicas que permitan un mínimo de participación. Y las garantías de protección. En eso se ha ido avanzando, pero las garantías de protección también nos las damos entre las mismas comunidades y también unos puntos en específico que se exigen al gobierno. Bien, yo creo que más o menos es una radiografía o un panorama grueso de hacia dónde va caminando este proceso. Hay confusiones. Por ejemplo, encontramos que el proceso de diálogo sociojurídico que se hace en Medellín aparece un componente de participación, pero vuelve y juega. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con esa participación? Que no es un proceso político, es un proceso de diálogo sociojurídico. Entonces, la idea es que pedirle a la institucionalidad, al gobierno, que haga las claridades debidas para no confundir todo.
Es decir, qué concepto que rodee, que acompañe, que empuje, que diga qué quiere frente a ese proceso, es distinto a construir una agenda política, muy diferente. Entonces, ahí vienen otras tensiones dentro de la misma instancia del Estado, que hace parte también de una construcción, de un reto gigante de construir una paz total, que bueno, es un reto y habrá que construir. Esto también va de la mano con el cambio del modo de intervenir la criminalidad de alto impacto. Lo ha dicho el gobierno y lo ha dicho el ministro de Defensa, es poder no tanto atacar la base, en el caso de los cultivos de uso ilícito, sino la parte donde circula el dinero, los que ganan, los que están lucrándose. Por eso se hacen las intervenciones marítimas. Cuando sale la droga, pues allá ya tiene otro valor, y el que pierde ya no solo es el campesino, sino que va perdiendo el que tiene el negocio hacia arriba. Las incautaciones han ido aumentando. Pues bueno, todo eso hace presión en la parte de arriba en términos de inteligencia con la criminalidad de alto impacto. Pero la idea es, según la misma concepción de la paz total, es evitar cargarle todo el peso de la injusticia social a la base, que es el campesinado, y quien en últimas cultiva la hoja de coca por una necesidad económica. Entonces, eso se ha ido cambiando esa concepción. Bien, yo creo que hasta ahí más o menos. Gracias, Alfonso. Creo que fue, bueno, ese impasse que hemos tenido con la conexión entre profesor José, debido a problemas de su equipo, pues también ha dado la oportunidad para presentar en profundidad esto que es muy importante. Y queremos entonces abrir un espacio para comentarios y preguntas. Alfonso, te invito a que te sientes en este espacio y que de pronto podamos conversar un poco precisamente sobre este tema de negociación de paz. Alfonso trae el contexto concreto de esa negociación, pero les invito a poder conversar con él y también extiendo la invitación a las personas que nos acompañan desde la transmisión a que nos compartan sus preguntas a través del chat. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, yo voy revisando qué el chat. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Yo soy Gustavo Muñoz, docente de la Escuela Superior de Administración Pública, la Territorial Caldas. También hago pues parte de Redipaz. Muchas gracias, Alfonso, por ese contexto de esa labor importante que se viene haciendo a nivel de país en el proceso de participación. Dos cosas. O sea, primera, tal vez referirse a la necesidad, ahí sí, de poner una línea roja en esa disyuntiva que salió al final, que planteaste de el gobierno nos dice cómo hacerlo o nos abre el espacio real para crear la metodología, ¿cierto? Me parece que ahí es necesario porque veo, digamos, una oportunidad de oro para que se genere en todo el país, es una iniciativa a escala del país, generar subjetividades para la participación incidente, porque un poco, de alguna manera, el diagnóstico de lo que tenemos es que esos dispositivos del desarrollo pues nos han hecho sujetos no participantes en lo real, en el incidente, ¿cierto? Por cómo han sido diseñados los mecanismos y los instrumentos para la participación. Entonces creo que esta es una oportunidad de oro para pensarse otros instrumentos desde otras lógicas, tal vez Falborda allí nos pueda ayudar, otros valores, ¿cierto? Porque finalmente quien diseña los instrumentos acaba teniendo el poder en la ejecución de las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso me parece una oportunidad de oro para diseñar esos instrumentos desde abajo, ¿cierto? Entonces, ahí me parece que hay algo en lo que nos podemos enfocar. Y que entonces esto tiene una dimensión pedagógica importante, porque es que las subjetividades se forman en las prácticas, ¿cierto? Es en el hacer, y por eso decimos que las comunidades indígenas y afro nos llevan mucho tiempo en eso, ¿cierto? Porque el resto del país nunca ha hecho participación real. Entonces, me parece que la dimensión pedagógica de este proceso tiene que estar ahí presente, como ayudándonos a dar luz también sobre el cómo. Y obviamente, pues retomando, obviamente como lo hizo Falborda, retomando las prácticas y los valores de las comunidades tradicionales, nos toca aprender de ahí, ¿cierto? Pero entender eso, que es una oportunidad clave de diseñar unos instrumentos de participación incidente en un proceso pedagógico, es más como una observación.
Gracias. Sí, son como dos momentos. Entonces, ahora levantamiento de la metodología para la participación, pero también hay un reto para mayo de 2025 y es en lo incidente, es decir, eso se debe convertir en transformaciones de Estado, se debe convertir en normas, se debe convertir en reformas constitucionales. Acá hay una política pública de participación, digamos. Curiosamente está la persona delegada de ese instrumento, de esa política que estás diciendo, dice, eso nunca es real. No funciona. Decía, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Los instrumentos nuestros terminan siendo, los instrumentos institucionalizados, terminan siendo el mejor mecanismo para que nunca ocurra. Entonces, todo ese informe, pero es clave, y vuelvo y reitero, en esos puntos específicos, que la universidad tenga un papel importante. Es decir, cómo entender eso, profundizar. Porque a veces creemos, escucho mucho, ¿no? Todo ya está dicho, todo ya está diagnosticado. Y creo que no. Lo que he encontrado es que eso no nos ha permitido entrar más al fondo del problema, que es lo que permite que las lógicas de violencia y exclusión se activen. Entonces creo que ahí tenemos un reto, pero como universidades. Y el otro, en términos de participación, es decir, toda la participación no tiene por qué quedar instituida, ¿cierto? Debe quedar un mecanismo de comunicación para que eso se transforme en normas, leyes, etc. Pero las comunidades todos los días están definiendo asuntos, todos los días deben estar definiendo asuntos de sus territorios, sus mecanismos propios, que también es parte de lo que esperamos se pueda potenciar. Estamos diciendo que esto va a empezar. O sea, la participación arranca con el comité, no. Es un escenario que puede potenciar la construcción de una articulación, de un tejido comunitario y digamos que también lo hemos visto como algo bonito. Es lo que algunos llaman la diplomacia popular, es decir, estar conversando entre distintos actores populares, que también nos está potenciando eso. A veces cada uno queda en su agenda organizativa, y ahí, hasta ahí llegó. Se conecta con otro para un evento, pero no para la construcción de un proceso. ¿Sí? Entonces, también es podernos dar cuenta de cómo quedamos de alguna manera quietos, haciendo mucho, pero no incidiendo. Yo tengo una pregunta, me voy a hacer aquí para tener el rol también de quien interviene y pregunta. Tomando como contexto este proceso, ¿cierto? Pero más allá de este proceso, ¿cuáles son como esas dinámicas de la participación de la ciudadanía? Creo que ya estabas como comenzando a mencionar algunos elementos. ¿Cuáles son esos retos que tiene la participación de la ciudadanía? Y no solo de la ciudadanía, sino también la participación popular. ¿Por qué se ha caracterizado esa participación? ¿Qué dificultades tiene? Pero también qué retos y posibilidades. Y te lo pregunto, Alfonso, en este contexto, pero también desde tu trayectoria caminando estos temas hace años con organizaciones, con comunidades. Bien, los retos, voy a poner este ejemplo. El 27 hay una gran movilización, el 27 de este mes, una gran movilización para empujar los cambios. ¿Cómo así? ¿Sí me va a entender? Es decir, la institucionalidad tuvo que acudir a la no institucionalidad, es decir, al constituyente primario, al pueblo, para que salga a la calle para poder empujar los cambios. Eso nos debería también disparar como dispositivo de qué pasó allí. O sea, ¿nos está dando la razón o no? Entonces tengo que ir a la calle para poder presionarme y presionar al gobierno, porque el poder no le permite al gobierno hacer las transformaciones que necesita el pueblo. Entonces, allá hay un escenario que diría, bueno, la participación también pasa por ahí. La movilización, la acción directa, etcétera, etcétera. O sea, ampliar la mirada, porque esto, ya lo digo como Alfonso, lo que hemos podido notar también es que en un periodo de tiempo específico, la formación política transitó a formación ciudadana a través de las ONG. Es decir, conocer mucho de normas, de leyes, pero sin formación política. Entonces puedo transitar entre uno y otro sector político, conociendo mucho de normas y de leyes, pero no entendiendo y no analizando
cuáles son los espacios donde mi voluntad y mis acciones quedan atrapadas y no permiten la transformación. Es decir, no todo puede ser para la construcción de una norma, pero tampoco sin la construcción de la norma. ¿Sí? Y la construcción de la participación va más allá en términos de la construcción de un plan de vida, de proyectos de vida colectivo comunitario, que es donde nosotros nos quedamos cortos. Por ejemplo, las universidades son centros académicos, pero cada uno va por su lado. Y se articula, si acaso, en un proyecto de investigación y ya, cada uno por su lado. Incluso uno pudiese decir cuántos sindicatos hay en universidades, cuántos... Entonces uno dice, bueno, si voy a hablar de eso, pero también tengo que revisar hacia adentro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? ¿De qué participación estoy sentipensando? ¿Sí? ¿En dónde estoy articulado? ¿A qué lucha estoy articulado? ¿En qué proceso estoy empujando? ¿O estoy hablando de la participación como un externo que no participa, pero que habla de la participación? Entonces, ahí tenemos la pregunta, creo, pues, como la entiendo, tiene muchos matices. ¿Sí? Muchos matices. O sea, la participación entendida en diversos espacios y de cara a diversos propósitos. Pero el de base es la construcción de un proyecto y un plan de vida colectivo y comunitario. Gracias, Alfonso. Hay otra pregunta por aquí, pero te le invito a que se acerque un poquito para que se escuche. No, pero puede ser sino, ahí como más cerquita del micro. Bueno, buenos días, mi nombre es Aura Durán, soy de la Uniclaretiana. Pues siempre he tenido la inquietud de las negociaciones, o sea, también por los mismos procesos que ha habido aquí, desde, no solamente desde los últimos, cuando Belisario vino desde el 53, cuando Guadalupe Salcedo era, ¿no? Entonces, esos procesos aquí de negociación hemos quedado siempre en lo mismo. O sea, yo soy muy como pesimista en ese sentido. Y sí, pues me gusta como enterarme porque se llegan a algunos acuerdos, pero el pueblo sigue igual. He visto como diferencia con el ELN en el sentido de que habla de la participación, que es el primer punto, pero también me surge una inquietud, y es que, mire, quedamos así en los poquitos, siempre, ¿cierto? Vamos quedando en los poquitos, vamos quedando en los eventos, y es eventos, pero uno percibe que eso no trasciende a la gente, a la base, a la que le quiere hacer, y que uno sabe que las transformaciones se hacen de trabajo, porque desde arriba siempre quedamos en las mismas, por experiencias de muchos países también, pero aquí hay que empezar es como desde abajo, desde la base, y a veces nosotros mismos que estamos como encargados de eso nos quedamos solamente en esto, venir al evento, participar, hacer una pregunta, volver otra vez y seguir, por ejemplo en el caso de los docentes, seguir ahí con las clases y no más. Entonces, el compañero, el profe Gustavo ahorita decía que en el ese qué hacer, que bueno, que si el gobierno nos dice, le entendí. Yo digo, si ese comité que hay, se supone que es un comité de organizaciones, pero lo que está en la frente de eso es, en este caso la negociación con el ELN, es ELN y gobierno, ¿cierto? Pero bueno, que no se quede ahí, que ya hemos visto los resultados, sino cómo hacer para realmente integrar todas estas organizaciones que se supone, y escucho que son 30, para conformar, para convocar a 81 personas. ¿Ahí qué? O sea, ahí me queda como que, ¿ahí qué? ¿Sí? Y que bueno, que del diagnóstico, pues sí, hay que hacer diagnóstico, ¿cierto? Para poder mirar, pero bueno, de ahí que, ¿cómo trascender realmente? Yo quiero, antes de que Alfonso responda a esta pregunta que nos trae la propia Aura, quiero formular otra que nos hacen a través del canal de Facebook, donde estamos transmitiendo, que dice: muchas gracias por su conferencia, es de gran valor para los procesos de paz en Colombia. Tengo una pregunta. Estamos en una época de posconflicto. Luego de la firma del acuerdo de paz, los territorios del sur colombiano se ha disparado a la fecha la violencia, desplazamiento y peleas de territorios por parte de los grupos armados. En ese sentido, ¿cómo desde el proceso de paz se está salvaguardando la integridad de los ciudadanos? Conectar allí. Bueno, entonces, empiezo con la profesora, ¿cierto? Precisamente, es decir, en los procesos que se han visto, hablo de los fundamentos, esos fundamentos que dije al principio, que llevaron incluso a la paz total, a la ley de paz total. Uno es
que los procesos se hacen entre los armados, no se discuten transformaciones esenciales institucionales esenciales. Entonces continúan las mismas razones que atizan el conflicto. Entonces cada proceso de paz ha terminado abriéndole la puerta a otro ciclo de violencia. Entonces esa es una primera. Dos, en los procesos de paz en el pasado, hasta ahora, la participación de la sociedad no ha estado o ha sido periférica, si no se ha vinculado dentro del proceso. Entonces, en este proceso se está avanzando en hacer a la sociedad el centro de la participación. Pero ¿qué nos estamos encontrando? Que hay una participación muy fuerte de procesos organizativos indígenas, campesinos, de luchas históricas que han estado allí y que les han incumplido permanentemente. Pero también hay otros procesos de un buen grueso de la población que no están organizados, que no están articulados absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos que incidir. Y hay otro problema, y es que la institucionalidad ha cooptado los espacios que quedan de participación, sobre todo en los espacios urbanos. No solamente los coopta, sino que los pone a su servicio de acuerdo al momento político de cada municipio. Entonces, eso ha fracturado la credibilidad de la participación, la credibilidad también de las comunidades, porque han sido de alguna manera manoseados y manipulados. Entonces, todas esas caracterización de qué ha pasado con la participación es lo que necesitamos hacer. Y lo que se supone, esas 30 organizaciones que ya fueron escogidas, que ya escogieron a sus 81 delegados, que ya van en la tercera sesión plenaria y que ya cuadraron, ya se cuadró los momentos de la participación hasta febrero de 2024, que es 9 encuentros regionales acompañados de 15 encuentros sectoriales. ¿Sí? Entonces, ahora la velocidad que se está tejiendo es que en estos espacios se pueda primero dar a conocer. Ahora, la academia siempre ha sido así. ¿Cierto? Y esa es otra pregunta ya para la academia. Ya no para el proceso, sino para la academia. ¿Qué pasa? Y también otra pregunta para la academia. ¿Qué pasa con la participación en la academia? ¿Sí? ¿O se limita demasiado o qué? Por eso decía ahorita, metía lo de los sindicatos en la academia. ¿Qué pasa allí? ¿O qué pasa con los espacios? ¿O solo nos centramos en los procesos de investigación, de puntaje, de estándares y quedamos atrapados? Es decir, ya es otra pregunta. Y es una pregunta para nosotros. ¿Sí? A nivel interno como universidad, pero también una pregunta de sentido en función de la academia. ¿Para qué? Es decir, la academia es la que debe estarse pensando esas preguntas que estás haciendo. ¿Cierto? Donde deberíamos estar pensando y reflexionando esa caracterización. ¿Qué está sucediendo con la participación? Decía ahora, por ejemplo, un estudio, se levante un estudio de las agendas de las luchas populares, porque como las universidades quedamos atrapadas en el modelo neoliberal de violencia entre ese Estado, hasta los temas empezaron a seleccionarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tema, ¿quién me lo financia? Bueno, y la universidad ahorita está diciendo, bueno, búsqueme plática para eso. Pues no hay plática para eso. Es su función esencial como universidad, invertir en investigación. Entonces, esa investigación nos daría, es un ejemplo, coger los últimos 10 años de la historia del país, ¿cuáles agendas han sido construidas por las organizaciones sociales? Son muchas, son muchas. Las agendas campesinas, las agendas indígenas, las agendas de los trabajadores, las agendas de incluso los urbanos que vienen organizándose frente a un problema, y es el problema del desarrollo urbano, que vienen expulsando. Pero no tienen, como hemos sido criados para vivir en solitario, sin la capacidad de articularnos, ha sido difícil. Lo máximo que nosotros que venimos acompañando el proceso de moradores, la dificultad es hacerles entender que se trata de unirnos, fortalecer un proceso organizativo para disputar un modelo de ciudad. La gente por lo general va a esa, págueme bien la casa y ya, no me interesa más. Págueme bien la casa y me voy. ¿Sí? Entonces es esa visión individual, e incluso que la misma educación nos la ha impuesto, y es competir, salir adelante solo. Y todo eso tenemos que transformar. Y adáptese. Entonces, si los politiqueros son la compra de votos, los puestos por el amiguismo, todo eso que ya parece ser natural, entonces más bien adáptese a eso. ¿Sí me entienden?
Es un problema serio, de fondo. Pero volviendo, esos procesos de participación que ya construyeron agendas, ¿cómo los traemos? ¿Sí? Los procesos no organizados, ¿cómo llevamos el mensaje y la necesidad de articularnos para empujar procesos de transformación? ¿Cómo empujamos también la articulación interorganizativa? Esos son los retos. Y los retos que nos tocan a nosotros, nadie más lo va a hacer. Y por eso, 3 de los puntos, son 6 puntos de la agenda, 3 de los puntos es participación, 3 de los puntos. O sea, la mitad de la agenda es participación. Pero más allá de que 2 actores armados, Estado y ELN, nos llamen a participar, es que nosotros debemos tomarnos con o sin actores armados los espacios de participación. Y cuestionar la institucionalidad, ahora lo decía, fueron cambiándonos la formación política por formación ciudadana. Es decir, qué dice la ley, qué dice la norma, qué dice cómo debe ir, a qué oficina debe ir, con quién debe hablar, pero no desde una perspectiva crítica para incluso cambiar esta norma, porque hay normas que son abiertamente injustas, como el tema minero, es un tema minero energético, es un tema que hay que tocar de fondo. Lo decía Gustavo ahora, los espacios de participación están hechos para el beneficio de esos espacios de mineros energéticos, ¿cierto? No los tocan, no los afectan, no les imposibilita avanzar en sus proyectos de cooperación y transformación territorial. Pero ahí están las comunidades peleándose el agua, peleándose la selva, peleándose. O sea, aquí sí hay procesos. Lo que sucede es que nos toca sumar más gente, nos toca sumar más comunidad. Y que eso que estamos hablando aquí transforme las clases que damos. Utilizando un viejo término, clases que damos. Sino la construcción de conocimiento debe verse afectada, ¿cierto? Esas preguntas también las debo hacer con los estudiantes. También debo con los estudiantes acompañar a qué proceso están articulados ellos. Convocarlos a que se articulen a procesos. Ustedes dicen, les voy a hablar de participación, pero ninguno está articulado absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, no es problema de ellos. Es problema de un sistema que hace que eso suceda. Y un problema mío, como docente, en mis pequeños espacios de incidencia, de no llevar ese mensaje y no propiciarlo. ¿Sí? Eso. Listo. Perfecto. Vamos entonces, bueno, agradecemos la participación en este espacio. Vamos para cerrar este primer bloque de la mañana, ir a un breve receso seguido después de las submesas de trabajo que se enmarcan en esta gran temática de negociación. Bueno, eso. Antes de cerrar, vamos a finalizar la respuesta a la otra pregunta. Hay una pregunta que es... pero es que había otra pregunta, me quedé la compañera que hizo una pregunta. Pero es la protección, la protección de las comunidades. Sí, es monumental la pregunta, porque habría que pedirle al Estado, pero resulta que el Estado, a través de su ejército, también se alía con paramilitares. Chample, ¿cómo hacemos? Pero sí hay mecanismos y protocolos. Garantizarlo hasta donde podamos, como movimiento social, pero exigirle a las partes, y por eso la idea de la paz total, es decir, que todos los actores estén en algún proceso, sea de diálogo sociopolítico o de negociación, para poder tener espacios donde se les pueda exigir el respeto de ciertos territorios. Pero garantizarlo al 100%, imposible. O lo veo como Alfonso, estoy hablando como Alfonso, ¿cierto? Es imposible. Nos toca exigir al Estado, a las partes, es crear mecanismos y el cuidado como comunidad, el autocuidado. Perfecto. Gracias, Alfonso. Bueno, 2 punticos antes de salir al receso. El primero es, sabemos que finalmente pudo conectarse José Antonio Gutiérrez Gantón, quien iba pues a desarrollar su conferencia, pero por problemas de su equipo no se había podido conectar. Le agradecemos por acompañarlos. Le pediríamos que nos dé un saludo muy breve en este espacio, puesto que debemos continuar pues con la otra agenda propuesta. Después del saludo de José Antonio, cerraríamos con un poema que nos va a presentar Federico, y ya vamos entonces a un receso de 20 minutos y nos veríamos 10 y 20 aquí nuevamente, en la transmisión nuevamente, para
continuar con las submesas programadas. Entonces, José Antonio, tienes la palabra para darnos un saludo desde donde te encuentras. Sí, yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, lo primero es, pues, digamos, disculparme porque tuve un problema con el equipo, tuve que conseguirme otro computador, no tiene cámara, etcétera, pero yo sí tenía toda la voluntad de participar, sobre todo además por el privilegio de volver a compartir un espacio con el colega Alfonso Insuasti, el compañero Alfonso Insuasti que está ahí, a quien le mando obviamente pues muchos saludos también, y estoy convencido de que la presentación de él de alguna manera va a haber tocado todos los temas que yo podría haber tocado y de manera mucho mejor y mucho más quizás incluso interactiva por su presencia también personal ahí. Así que agradezco eso. Sin embargo, me preguntan un poco si podría referirme muy brevemente a algunos temas claves sobre el asunto de la paz total. Yo parto presentándome que soy profesor de la Universidad de York, estoy participando en el Centro de Estudios de Derechos Humanos Aplicados y acá efectivamente hemos tenido digamos, hemos seguido con mucha atención la política de la paz total precisamente porque nosotros creemos que es importante ir hoy día más allá de lo que es la justicia transicional y avanzar, digamos, a una perspectiva de justicia transformativa que de alguna manera toque las causas estructurales que están en el conflicto. Creo que es un asunto clave, digamos, de las nuevas mesas de negociación, poder identificar cuáles son esos temas estructurales. Yo por ahí escuché, mientras me pude conectar, de que Alfonso estaba hablando sobre el tema minero extractivo, pero también hay que hablar muy fuerte del tema agrario, el tema de las tierras, que digamos que tiene una connotación mucho más allá del problema campesino, que tiene que ver con el tema ambiental, con el ordenamiento territorial, con lo minero extractivista también, por supuesto, pero digamos, el tema campesino creo que sigue siendo uno de los grandes legados que dejó pendiente digamos, el proceso del año 2016. Creo que ahí es donde se puede dar algunos avances importantes, creo que hay que rodear esos procesos. Y quizás para terminar con una reflexión, porque entiendo lo que decía la compañera de que hay que seguir, solamente quiero decir una cosa. Mucha gente, y también ahí quiero retomar un poco lo que decía Alfonso sobre cómo nosotros incorporamos a nuestros estudiantes y cómo incorporamos, digamos, a la academia en esto. Yo creo que hay una cierta tendencia a mirar los procesos de paz a una distancia y tratar de hacer el rol de pitonizos, ¿no? De decir, bueno, el proceso va para adelante o no, usted cree que la paz total es factible o no, usted cree que la paz viable es total o no. Esa no es realmente la cuestión. Yo creo que la cuestión es qué hacemos nosotros para que la paz total funcione, qué hacemos nosotros para que la paz total pueda avanzar como una agenda, digamos, que ayuda a la construcción de esa evasiva paz durable y sostenible, ¿no? Paz estable y duradera, como decía el acuerdo anterior. Entonces creo que lo importante es identificar ciertos ejes para la academia. Creo que uno de ellos efectivamente es el rol más ciudadano de la academia que mencionaba Alfonso. Sobre cómo involucramos a los estudiantes, cómo nos involucramos nosotros también como profesores, como parte de la sociedad, pero creo que hay otro elemento también muy importante que es también el rol, digamos, de la investigación en todo esto. Y creo que tenemos que, en cierto sentido, pasar de los diagnósticos a las propuestas concretas para ver cómo podemos nosotros comenzar desde la academia a pensar ese país en una paz estable y duradera, en donde, digamos, de alguna manera se hayan o se estén tocando ya de una manera transformativa esas causas estructurales detrás del conflicto. Tema de reforma al ejército, el problema campesino, digamos, de las tierras, el tema minero extractivista, el problema de la democratización del Estado, sobre todo a nivel de los territorios, lo local, temas de ordenamiento territorial. Creo que tenemos una agenda bastante amplia en la cual nosotros ya no podemos seguir siendo espectadores o pitonizos, sino que debemos comprometernos, digamos, de manera decidida en la reflexión desde la academia para aportar insumos, también para las partes hoy en día que están negociando, tengan, digamos, los mejores insumos posibles para que se tomen decisiones o determinaciones que, digamos, puedan ayudar a superar
los múltiples ciclos de guerra del que el país todavía padece. Entonces, le envío al encuentro esa reflexión, que era lo que quería yo plantear. Les dejo un gran saludo, no solamente agradeciéndole la invitación, sino que además saludando el espacio que se está dando y resaltando la importancia de estos espacios, y que nosotros, aunque estamos a la distancia, pues acá, como digo, en la Universidad de York, acá en Inglaterra, que está, digamos, al otro lado del océano, pero seguimos con mucho entusiasmo estas iniciativas, y no solo para, como digo, como observadores, sino también para participar. Pero sí lamento mucho ese problema con el computador que me impidió tomar parte de manera oportuna. Entonces me dejo con esa disculpa, pero también con ese saludo y con esa invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor José Antonio. Volveremos a encontrarnos. Creo que tendremos otros futuros espacios donde podremos escuchar en profundidad ya como sus aportes en relación con este tema, pero gracias también por dejarnos esos insumos como provocación también para ir al espacio que viene. Entonces, les explico la dinámica y ya cerramos entonces con un poema este primer bloque. Vamos a ir al receso hasta las 10:20 después del poema, y a las 10:20 vamos a dividirnos en submesas, que van a ser con ponencias que están ancladas al tema de negociación y paz. Una submesa se va a desarrollar en esta sala y va a ser transmitida en vivo. Otra submesa va a estar en una sala paralela, ahorita les explico a los que nos quedemos presencial, donde esta submesa va a ser grabada y posteriormente subida también a redes para que podamos compartirla. ¿Listo? Entonces, muy bien, damos la palabra al profesor Federico para que nos comparta el poema. Gracias. Decía mi gran amigo Alfredo, en esa categoría nueva que él adoptó del sentipensante, que además había que ser coherente. Mi coherencia de carácter social, ideal, siempre expreso a través de la poesía. Por eso, oyendo todo, viendo todo, diríamos, se me vino a leer este poema que se llama, cae muy bien para Colombia, se llama Paraíso. Dice: Colombia es el paraíso de América Latina, donde siempre nos amenazan con expulsarnos para ir al cielo. Hasta los ateos rezan para que no se rompan sus tesis dialécticas, ya que en nuestra tierra ha sido difícil el paraíso de la igualdad terrenal. Gracias. Profe. También nos llamado a eso, al sentipensar, ¿cierto? Que toda esa información también nos mueva las fibras sensibles y nos mueva de otros lugares también. Entonces, vamos al receso. Vamos a parar la transmisión a las 10:20. Estaremos retomando la transmisión para quienes nos acompañan, para que estén, por favor, muy atentas y muy atentos desde el canal de Facebook de Grupo Cavilán.